de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, el gusto de encontrarnos. Hubo un corte de luz, pero grupo electrógeno propio, la producción trabajando en lo oscuro, pero trabajando y muy bien. Afuera un diluvio, creo que ahora no tanto. Pero bueno, todo costó. Cuando hay una tormenta como la que azota hoy Buenos Aires, todo tiene un esfuerzo un poquito mayor, hasta los auriculares suenan distintos. Comenzamos el Refugio, por supuesto. Hoy tenemos un programa para mí muy, muy atractivo por los invitados. En instantes vamos a hablar con Miriam Bregman por su libro La Zurda y por muchos otros motivos, ¿no? Creo que la izquierda cada vez ocupa más un lugar importante en la política argentina y sobre todo en una manera de pensar la política. O sea que vamos a hablar con Miriam y vamos a contarle también lo que nosotros pensamos sobre, no solamente sobre el libro, sino sobre el importantísimo papel que está jugando hoy la izquierda en la Argentina. Aunque no parezca porque parecería ser que el mundo entero se volvió y el mundo entero está absolutamente entregado a la derecha. Bueno, no es así. No es así. La verdad, no es así. Hay lucha, hay pelea, hay compromiso, y de esto vamos a hablar con Miriam Bregman. También en el programa de hoy vamos a conversar con un escritor que admiramos, que lo conocemos desde Una noche con Sabrina Love, cuando ganó el premio Planeta, cuando leímos fascinados El Gran Surubí, por ejemplo, un libro menos conocido de Pedro Mayral, o cuando nos encontramos con La Uruguaya, que fue llevada al cine con mucha repercusión, con mucho éxito. O sea que vamos a hablar con Pedro Mayral, que vive en Uruguay, pero estuvo en la Argentina, vino a la radio de las madres, vino a esta radio y conversamos con él. Hicimos una nota que es como si fuera en vivo, porque estuvo aquí en nuestro estudio en esta radio, AM530. Dicho todo esto, voy a empezar hablando de algo que a lo mejor pensás, no, qué raro que hable de eso, Quiroga, por ahí pensás eso. Primero y principal, en un momento donde tenemos tan poca ficción, o no tenemos ficción en la televisión, tenemos ficción en las plataformas, pero ficción argentina, hecha por argentinos, con actores locales y con excelentes resultados, muy poco, ¿o no? Muy poco. También en las plataformas hay todo tipo de ficciones que provienen de distintos países, pero en la Argentina hoy es muy difícil tener un lugar para la ficción. ¿Con quién me encontré? Con Gilla Murano. Y uno puede preguntarse muchas cosas. Primero, decir que está muy, pero muy bien hecha, que el libreto es de Marcos Carnevale, que la dirección, tengo anotado, Mariano Hueter, y que tiene excelentes actuaciones, principalmente, lógico, porque es la protagonista, de Julieta Silverberg. Por supuesto, en streaming estamos pasando imágenes, mirá, con corte de luz, con todo, ahí están las imágenes de la serie. Julieta Silverberg en el papel de Gilla Murano, impecable, verdaderamente impecable. Y Cristina Vanegas en el papel de Cristina de Gilla Murano, muy anciana, en un geriátrico. Pensemos que en el año 2014 murió la verdadera Gilla Murano y no sabía ni siquiera quién era ella en esa coyuntura, en ese momento de la vida, en ese umbral de la muerte. Ahora bien, dicho esto,
y también nombrando a todo el elenco, ¿no? Por supuesto, Pablo Rago, Mónica Antonopoulos, Laura Novoa, Diego Cremonesi, Carlos Portaluppi, todos excelentes. ¿Por qué Gilla Murano? Uno se pregunta. Y acá quiero darte algunos datos. Hay datos que todos conocemos. Todos conocemos que fue juzgada por 3 crímenes comprobados. En realidad se comprobó uno solo, los otros 2 son parte del trabajo de la justicia que hace sobre suposiciones que fueron absolutamente pruebas. Gilla Murano estuvo 16 años presa. En algunos artículos aparece 13 años, no, 16. Los crímenes se cometieron en seguidilla en el año 1979, que es donde comienza también la investigación de cómo de 4 amigas entrañables, 3 mueren de muerte dudosa. De una se comprueba concretamente el cianuro en la sangre y restos en el estómago. De las otras 2 hay un tema más complejo, que es que cuando se va a tierra, cuando el sepelio se entierra, cuando se entierra a alguien, para decirlo claramente, también se produce una sustancia parecida o cianuro. Entonces era muy difícil decir, bueno, ¿esto cómo ocurrió? ¿Ocurrió en la tierra o hubo un envenenamiento? Por eso en algún momento le dan la libertad a Gilla Murano. Y posteriormente, después de dar la libertad, vuelve a la cárcel. Ahora estamos hablando del año 1979. Estamos hablando de alguien que comete sus crímenes en plena dictadura militar. Alguien dirá, esto es caprichoso. No, no es caprichoso. No es caprichoso. Hay en la Argentina, por supuesto, esto en nada justifica los atroces crímenes que cometió. Estoy contando el contexto. Hay en la Argentina la dictadura militar más sangrienta que padecimos los argentinos. Además, ella es hija de militares y casada con un militar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno estudia, queda pedante, ¿no? Pero es decir, cuando uno estudia estética, filosofía, como quiera llamarle, está el mundo. El mundo es aquello que no está expuesto de manera directa, sino de manera indirecta y simbólica. Ese es el concepto de mundo. Es decir, todo ocurre siempre, lo que te ocurre a vos, a mí, ocurre en un mundo determinado, en años determinados, en épocas determinadas. La época en la que ella comete los crímenes es la época de la dictadura militar. Es más, cuando comienza el proceso en contra de ella en el año 1979, teníamos la experiencia siniestra, terrible, del Mundial de Fútbol 1978, donde teníamos la alegría del Mundial y a 10 cuadras de la cancha de River, las torturas de las mazmorras de la ESMA. Es decir, en ese contexto, una mujer asesina, verdaderamente asesina, desarrolla, supongo, estoy hablando del texto, no me interesa exactamente la biografía, hablo del texto, hablo de lo que se ve, de lo que se sabe, el texto cinematográfico en este caso. En ese contexto, cualquier persona vinculada con los militares podía sentir impunidad, total impunidad. Por supuesto que en la serie aparece el carácter psicopático de ella, y si hablo de esta serie es porque esta serie es excelente. Pero el contexto donde esto ocurre es el que acabo de describir. Por un lado, alguien que podía sentirse impune porque pertenecía a la familia militar. En la película aparece la familia militar, por ejemplo, en una reunión. Las 3 amigas participan de esa reunión.
menos una que ya estaba muerta, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese contexto, vuelvo a decirlo por si no se entendió, nunca para justificar ni a una asesina ni a una psicópata, sino para entender que eso ocurre en ese mundo, en ese universo, donde hay violencia permanente, ya antes de la dictadura. Recordemos lo que fueron las 3A, matando, asesinando, entre otros, a Silvio Frondizi. O sea que vivimos en un contexto de violencia absoluta, de violencia que se exhibía. ¿Cuántas veces hemos visto un falcón verde y temblado? Por supuesto los que tenemos cierta edad, obviamente. ¿Cuántas veces hemos visto un falcón verde y temblado? Cuando alguien quiere amenazar a otro actualmente, le ocurrió a Jorge Rial, ¿qué hicieron? Le pusieron un Ford Falcon en la puerta de la casa. Mirá qué casualidad, un Ford Falcon. Vuelvo entonces a Gilla Murano estrictamente para hablar de otros temas más incómodos, mucho más incómodos, porque siguen siendo temas contemporáneos. El rol del periodismo. El rol del periodismo. La importancia del rating. Vos dirás que enloqueció. No, escúchame. Hay un trabajo muy bueno de Pablo Rago, que es un periodista como debe ser, un periodista que investiga, que quiere saber la verdad, que quiere saber si realmente fue una asesina o no, porque ella se murió diciendo que nunca mató a nadie. Ese periodista pregunta, ese periodista investiga, ese periodista hace lo mejor que puede hacer un periodista, que es buscar algo del orden de la verdad, en un mundo muy complejo siempre. En el momento en el que sale de la cárcel porque se anula el juicio, se convierte en una estrella mediática. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Entendés? Una estrella mediática. La invita a almorzar la señora Mirta Legrand. Te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué invitar a alguien absolutamente vinculado con un crimen en el momento en el que supuestamente el juicio queda pendiente, porque después vuelve a la cárcel? ¿Por qué invitarla al programa de Mirta Legrand? Bueno, no solamente Mirta, digamos que Mirta Legrand es un programa donde invita gente muy importante, donde invita políticos, donde invita estrellas, donde invita gente por un romance. Bueno, es el programa de Mirta Legrand. Pero, ¿cómo funciona el periodismo? Por un punto de rating, cualquier cosa. Mirta Legrand sentada en la mesa con Gilla Murano. Hubo una broma en ese momento, lo leí, yo no vi el programa, pero lo leí, que ella llevó masitas. Encima construyen algo divertido con 3 vidas por lo menos. Cuando digo por lo menos, digo, el libro del hijo de Gilla Murano dice que podrían ser 10 los crímenes en total y que además lo quiso matar a él. Dice el libro. También mató a su tercer marido. Los amantes es lo de menos. Ella se jactaba de haber tenido 250 amantes. Es como mucho quizás, ¿no? Pero no es eso, no ese es el problema. Quizás sí, como aparece en la serie, hay un amante que es cómplice de ella, que fabrica dinero. Bueno, no importa. Lo que sí importa es que ella construye un personaje, los medios construyen o colaboran en construir un personaje, y de pronto la asesina termina siendo famosísima. Todos estos temas están en la serie de Flow, que insisto que me parece excelente. Todos estos temas. No de manera totalmente explícita, porque cuando algo es totalmente explícito, no estamos en el campo del arte, estamos en otro terreno. La ambigüedad es necesaria. Y ahora sí vuelvo
a la serie directamente para hablar de una actriz que yo admiro, que es Julieta Silverberg, y por supuesto de la inmensa Cristina Banegas. ¿Por qué vuelvo ahí? Porque tanto el teatro como el cine, donde hay un cuerpo, un actor, lo que habla es el cuerpo. Lo que habla es el cuerpo. Al teatro, por ejemplo, uno va a ver cuerpos. Esa es la mejor definición para mí del teatro. ¿A qué vas? A ver cuerpos. ¿Por qué? Porque los cuerpos dicen, los cuerpos hablan, los cuerpos dan cuenta de la realidad. Bien, Julieta Silverberg, con ese rictus horrible, severo, con esa ropa tan de época, pone al descubierto, como solamente lo puede hacer una gran actriz, esa cosa psicópata del personaje. Pone al descubierto su crueldad, pero no en el texto, sino en la mirada, en los planos de cámara. Ahí ya interviene, por supuesto, la puesta en escena de la cámara, ¿no? Podríamos hablar del tratamiento ético de la cámara. Así debería ser. Como la cámara enfoca exactamente lo que hay que enfocar para mostrar el rictus, para mostrar que cuando llora en el velorio nos percibimos como espectadores que las lágrimas son falsas, cómo pone al descubierto que cuando habla con las amigas de que no les puede traer la plata porque se le hizo tarde, porque anduvo un lado para el otro, pero que ya te la llevo, uno sabe que no la va a llevar, insisto, no por el texto, sino por el trabajo de Julieta Silverberg. Y Cristina, ¿qué podemos decir de Cristina Banegas que no se haya dicho? La conozco hace muchos, muchos años, la he entrevistado tantas veces en La Nación, en la televisión pública, en las radios en las que he trabajado. Siempre está Cristina, porque Cristina no para de trabajar. Aquí hace una anciana monstruosa y cuando va contando, hablando, fumando permanentemente, va haciendo una construcción notable de la mentira, una construcción notable de la estafa, de todo eso. Y por último, para no extendernos tanto, Gilla Murano, hoy presente en Flow, lamentablemente también habla de los días que pasamos. También, pensalo. No me preguntes a mí por qué exactamente digo esto. En principio, elemental. Cuando algo ocurre en el campo del teatro, del cine, y ocurre en un momento determinado, uno tiene que completar esa frase y decir, algo ocurre. Algo ocurre. Pensémoslo. Algo ocurre. Algo pasa. Para que la serie se haga en este momento, en estos días y en este país. Recordá, Gilla Murano, la serie está en Flow, seguramente, aunque no tenga Flow seguro, se encuentra alguna manera de poder verla. Así comienza El Refugio.
La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, algo anuncié antes de hablar de Gilla Murano. Anuncié que íbamos a hablar con Miriam Bregman por su libro Zurda, que tiene un título estupendo. Ya Zurda es un buen título, pero Apuntes contra la resignación, la mansedumbre y el conformismo es un subtítulo estupendo para mí. Lo primero que uno debe decir, tiene que decirlo, es que la izquierda, y Miriam Bregman en especial, siempre está en todos los conflictos. Siempre está. Donde hay trabajadores despedidos, donde hay persecución, donde hay problemas en la calle, donde se apalea a los jubilados, la izquierda está. Esto es muy importante, muy importante. Y el otro punto es que nunca hubo, que yo sepa, un hecho de corrupción vinculado con el Frente Socialista. Nunca hubo. Esto no significa que pueda gustarte o no gustarte las ideas de izquierda. Te pueden gustar o no gustar. Pero estas dos cosas que digo son así. ¿Viste cuando alguien te dice 2 más 2 son 4? Bueno, es así. ¿Conflicto que hay? Conflicto que están presentes. ¿Algún hecho de corrupción? ¿Algún 3%, por ejemplo? No, ninguno. Miriam Bregman, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, muchas gracias por la presentación. Me parece que es así. me parece que es como que es irrefutable. Leía tu libro y por supuesto lo leo, lo marco, ¿no? Qué fuerte que está Spinoza, ¿no? Qué fuerte que está, qué contemporáneo que está, porque empiezan hablando de una pasión alegre y una frase clave, terminar con el capitalismo, ¿no? Dos temas, ¿no? Pero que te escucho a vos, por supuesto. Bueno, mira, sí, empezamos como muy directo, porque la idea del libro también es hablar con un lenguaje directo, llano, pensando en la juventud, esa juventud que nos quisieron hacer creer que se había hecho toda de derecha, y en realidad lo que la juventud está harta es de vivir en un círculo, vivir cada vez peor, y no estoy hablando solamente de la Argentina, ¿no? Hace unos días leía unos estudios sobre la juventud de Estados Unidos, que está protagonizando enormes movilizaciones contra Donald Trump, y pasa lo mismo, generaciones que viven peor que sus padres y a su vez mucho peor que sus abuelos, y empiezan a preguntar qué es eso del socialismo, qué era eso del comunismo que me dijeron que era tan malo. Entonces, en el libro trato de explicar que el capitalismo está terminando con todos nosotros, con todas nosotras, no es una elección, el capitalismo está poniendo en juego el planeta con fenómenos cada vez más extremos, producto de la crisis climática, del calentamiento global. El capitalismo está destruyendo derechos para poder sostenerse a sí mismo, está en una crisis desde el año 2008 cada vez más importante, volvió la guerra al centro de Europa, países que empiezan una carrera armamentística, que vuelve el servicio militar, se deja el 2% de gasto militar y se pasa al 5%, digo, todas cosas de los últimos días en Europa, en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo. Entonces, ¿es eso lo que nos queda? Solo con mansedumbre, como señalabas vos, adaptarnos a lo que hay, o podemos pensar que podemos construir otra sociedad sobre otras bases, sin pisarle la cabeza al que está al lado, sin
cerrar la ventanilla y que no te importe lo que pasa afuera. Podemos construir otra sociedad con lazos de solidaridad. Bueno, por ahí empieza el libro a armar un caminito para hacer más sencillas las ideas de la izquierda, que después se explican o se muestran, como bien decías vos, cada vez que hay un conflicto la izquierda está. ¿Pero por qué la izquierda está? ¿Porque sí? ¿Porque le gusta ir a donde hay lío? ¿O porque cree que cuando alguien tiene un problema, cuando hay que pelear por la salud, cuando hay conflictos en la educación, en el colectivo de la discapacidad, uno tiene que ser solidario y construir esos lazos para que todos juntos podamos conseguir una conquista, conseguir un derecho, conseguir un triunfo y empezar a pensar, como te decía, una sociedad sobre unas bases muy, muy diferentes. Entonces, hay una sí. una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no? Que está en tu libro, hablo siempre de tu libro, la imaginación política. Sí. ¿No? Que me parece que algo de imaginación política lo demuestra lo que está pasando en Nueva York, ¿no? Me Claro. parece, digo, ahí. Sí, y pensá las movilizaciones, yo entiendo que vos te referís a que ganó Mamdani Sí, que la ganó, alcaldía, lo que sería la intendencia. sí, un muchacho para mí, obvio, de 34 años de edad, Sí. caminando por la calle. Caminando por la calle, diciendo que hay que contemplar el reclamo de transporte gratuito, de viviendas para toda la población, es decir, una agenda, no, y diciendo además algo, Osvaldo, no al guerrerismo, no al genocidio, que también es algo que parecía como que la sociedad estadounidense solo aceptaba las ideas contrarias, ¿no? Pero también pensá que en Estados Unidos, o sea, en el centro del capitalismo mundial, se realizan enormes movilizaciones en los últimos días diciendo no kings, que no quieren reyes, que no quieren autoritarismo. Algo está cambiando en el mundo. Lo que pasa es que en Argentina solo nos muestran aquellos fenómenos aberrantes de ultraderecha y nos dicen, bueno, es lo que hay, entonces hay que adaptarse, entonces tenemos que ser mansitos. Bueno, siendo mansitos llegamos hasta acá, llegamos hasta un país sumido en la pobreza, a un país donde crece la violencia de género, en un país donde los niños y niñas se van a dormir sin comer. Y yo digo lo contrario, digo, llegó la hora de rebelarse, y en esa rebeldía hay que tener imaginación política para construir la organización y las formas que sean necesarias para que democráticamente podamos avanzar en ese camino. Me parece que la imaginación política, a mí me gusta mucho esa expresión, porque indica que es algo nuevo, algo por crear. Obviamente que la izquierda tiene ideas que se construyeron a partir de una experiencia, de una praxis de años, pero después hay que tener esa imaginación para empalmar con las nuevas generaciones, con los nuevos fenómenos políticos, sociales, y bueno, me parece que en eso estamos, y eso es lo que me entusiasma más allá de la dificultad que estamos atravesando en este momento. ¿Te sorprendieron las elecciones, la alegría de ser tercera fuerza, no? Mira, los últimos días se veía venir el resultado, porque el apoyo que le dio Trump a Milei era muy fuerte, y del otro lado la oposición tradicional, de Fuerza Patria, el peronismo, yo la notaba muy desubicada en la realidad, diciendo patria obesen, patria sí, colonia no, cuando para decir eso vos tenés que poder sostenerlo, o sea, el que te ve te tiene que ver como patria, te tiene que ver con la fuerza posible de enfrentar eso, y la verdad que no era lo que pasaba, nunca se vio la autocrítica de cómo se llegó al desastre de Alberto Fernández, una crisis interna que los desangra. Entonces yo creo que lo que hubo fue un gobierno que ganó las elecciones, pero eso es una foto. Si vos lo pensás, Osvaldo, Milei sacó un 56% en el balotaje y 2 años después sacó el 40%. Claro. O sea, no es que hizo una elección que le permitió ganar, producto de que Trump dijo, si no lo votan a este candidato se descalabra todo, pero no es que es un gobierno en ascenso, conquistando nuevos sectores sociales, más bien cuando estudias la estructura del voto, y por eso insisto en esto de la juventud, a la que le dirijo el libro con tanto énfasis, porque cuando mirás la estructura del voto, lo que más perdió Milei es el voto pobre y el voto joven, esa combinación, ¿no?, de los jóvenes, de más humildes, que se empezaron a ir porque se dieron cuenta que era mentira lo de la casta, que era mentira
que se acababan los privilegios. Bueno, más casta que este gobierno. Claro, nunca vi, no nunca conozco. se vio. Más prácticas de casta imposible. Es como un reverdecer de los 90, ¿no? Claro. En tu libro haces también historia, ¿no? Historia argentina. El tema Adriana Calvo en tu libro me impactó mucho. El tema de Checolás y el tema Julio López, ¿no? Cuando digo Checolás en realidad se me ensucia la boca, ¿no? Pero digo Julio López, ¿no? Desaparecido en democracia. Y tu cercanía, ¿no? Con Adriana Calvo, sobre todo, ¿no? Sí, el libro yo lo dividí como en 3 capítulos de experiencias personales, en esta idea de que sea más llevadero, agarrando distintos temas. Uno, fábricas recuperadas, o sea, el tema del trabajo, algo que yo trabajo, valga la redundancia, mucho, me ocupo mucho de ese tema, feminismo y también, bueno, los juicios de lesa humanidad. Hoy estuve en una audiencia en casación con numerosos querellantes por este fallo de la Corte Suprema que pretende morigerar las privaciones de la libertad de los genocidas. Bueno, es una pelea que doy mucho, y yo tuve en estos años de lucha el enorme privilegio, el enorme orgullo de compartirlos con algunas de las luchadoras más grandes que tuvo este país. No todas conocidas, porque vos sabés que a veces son anónimas o son anónimos nuestros luchadores, ¿no? Y Adriana Calvo se hizo muy conocida tal vez después de su muerte con la película 1985, porque allí entre los personajes que tiene la película, uno de los personajes centrales es el de Adriana Calvo, que ella tiene a su bebé, a Teresa, estando secuestrada, y Adriana salió diciendo que no iba a parar hasta el último de sus días, hasta que hiciera justicia. Y a mí me enseñó eso, me enseñó a no bajar los brazos, me enseñó a pelearla siempre, me enseñó a que no se puede, no existe. Siempre digo que cuando Adriana nos decía algo, le decíamos, no, Adriana, eso no se puede. Decía, no se puede, no, eso no existe. Y bueno, son esas enseñanzas, esa fortaleza que son parte de la historia reciente argentina, como bien decías vos. Esas son nuestras madres, esas son nuestras abuelas. ¿Cómo no se puede? ¿Cómo se roban un bebé y yo no voy a poder hacer nada? ¿Cómo que un torturador anda libre y no voy a poder hacer nada? Esa fuerza es enorme. Y bueno, a mí me tocó con Adriana ser su abogada, hacer mis primeras experiencias en los juicios de lesa humanidad con ella. Y hoy, que tengo una cátedra en la Facultad de Derecho, trato de transmitirle a las estudiantes, a los estudiantes, esa misma energía y esa misma pasión, ¿no? Que cuando uno abraza una profesión, abraza unas ideas, las tenés que defender con todas tus fuerzas. No sé si lo logro, pero intento que ese espíritu que Adriana nos transmitió. Adriana fue la testigo número 1 del juicio de la Junta, Osvaldo, imagínate, ¿no? Ser la primera en tener que sentarse ahí y declarar. Sí, además la vida de ella fue terrible, las condiciones en que tuvo la nena, ¿no es cierto? Sí. Realmente muy terrible. Bueno, también aparece Norita Cortiñas en tu libro, y también el tema fundamental de las fábricas recuperadas, que ustedes han hecho un trabajo estupendo en esa dirección. Sí, y que este sistema y este gobierno están tratando de destruir a garrotazos, te diría, porque no hay manera de sobrevivir. Pensá que el mercado interno se achica, que los costos se hacen imposibles para la producción, que los insumos importados son costosísimos, así que es una pelea que con desigualdades seguimos dando, pero que la huella que han dejado esas fábricas son muy notorias porque muestran que colectivamente, que solidariamente, que democráticamente los trabajadores y las trabajadoras pueden producir, y que eso evitaría que se cerraran cientos de fuentes de trabajo. Yo el otro día escuchaba una fábrica láctea que había cerrado en un país donde hay hambre, y yo decía, bueno, mirá qué lindo sería poder tener la experiencia de hacer una cooperativa, una empresa recuperada, democráticamente decidir cómo se produce, a dónde se destina la leche que se produce, hacer un convenio con el gobierno municipal, provincial, el que sea, y destinar esa leche o los productos lácteos que con ella vayas produciendo. Bueno, hay tanto para pensar cuando tus intereses son los de los trabajadores y las trabajadoras, que es infinito. Ahí viene lo de la imaginación política, ¿no? Si vos mirás siempre el punto de vista de los de arriba, bueno, la fábrica da pérdida, cerró, chao, pago 4 pesos de indemnización y me voy y se terminó. Pero cuando tu interés está del otro lado, está del lado de los que laburan, de los que hacen mover el mundo,
hay muchísimo por crear y por pelear cada día, y hay otra salida para esta situación. Se hizo famoso, era el gatito mimoso, ¿no? Que se hizo famoso. Sí, sí. Aparece también en tu libro. Y algo que esto no está en tu libro, pero te lo pregunto, ¿no? ¿Por qué la derecha vuelve, no? Por ejemplo, lo que pasa en Chile. Yo no lo entiendo, vos creo que tenés muchas más armas para entenderlo. Lógicamente, se van a unir las tres derechas y lamentablemente va a perder la izquierda. Es muy difícil. Sí, hay una alta posibilidad de eso, sí. Es muy difícil en el juego democrático tener una potencia parecida a la que tiene la derecha. Es muy difícil. Bueno, ellos tienen un apoyo económico. Mira, a mí, yo te digo, vengo de hacer una campaña electoral y todavía no me recupero, porque nosotros hacemos todo a pulmón. Claro. Y ellos tienen unos aparatos infernales, entonces todo es muy desigual. Pero creo que el caso de Chile muestra esto de una profunda insatisfacción, un profundo enojo, que es medio pendular, ¿viste? Va de un lado para el otro. Pensá que el mismo día que pasaba eso en Chile, en Ecuador, Noboa perdía las elecciones en las que había preguntado a la población si quería poner bases yanquis, no sé, cosas muy monstruosas. Entonces creo que lo que hay son situaciones que no terminan de asentarse, más bien pendulares, y también que cuando ganan gobiernos, como puede haber sido el de Boric o el de Alberto Fernández en su momento en la Argentina, que llegan con enormes expectativas, cuando no las cumplen, por el motivo que sea, pero no las cumplen, eso también da lugar a que el péndulo se vaya al lugar contrario. Entonces me parece que por eso hay que hacer construcciones sólidas y construcciones que se animen con el poder económico. Es el problema de América Latina en los últimos años. No ha sido un problema de discurso, no ha sido un problema, ha sido un problema de que cuando llega el momento de animarse con el poder económico, ahí vienen, mirá, el caso de Alberto Fernández, ¿te acordás del caso de Vicentín? Vicentín, yo creo que ahí comienza la caída estrepitosa. Sí. Cuando porque 500 personas se movilizan y, bueno, no, entonces no sigo adelante. Ese fue un punto de inflexión, un punto de giro, ¿no? Importantísimo. Ese fue un punto de giro, pero así lo podrías pensar en cada uno de los países de América Latina, porque no es que han faltado posibilidades, no es que han faltado, en un momento eran todos gobiernos amigos, podríamos decir, y vos decís, ¿cómo? No se unieron y juntos pelearon la deuda externa. ¿Por qué no? ¿Qué impide? Bueno, el poder económico. Entonces, creo que en un momento donde hay una crisis económica profunda a nivel mundial, donde se hizo más aguda la disputa comercial entre China y Estados Unidos, esto va y viene y bueno, la población es como que no encuentra todavía un lugar. Es un desafío para la izquierda mostrar la construcción de un partido de trabajadores y trabajadoras que represente una herramienta política que sea acorde a todo esto que tenemos que pelear, que no es fácil, pero la derecha te da fórmulas fáciles, pero no es fácil lo que tenemos por delante, pero creo que es posible, no hay por qué adaptarse a esta situación. Sobre el final del libro vos proponés buscar una salida de fondo, que es lo más deseable y lo más difícil también. Sí, pero mira, yo te pongo un ejemplo con la discusión que hay ahora en la Argentina, Osvaldo. Se está discutiendo reforma laboral. Muy reforma no es, más bien es volver... Esclavitud, claro. 100, 150 años para atrás. Claro. Todo el mundo le cede. Desde los distintos espacios políticos se dice, bueno, alguna modernización se necesita. Y yo digo, bueno, ¿pero qué sería modernizar? Modernizar sería que los padres tengan licencia cuando la persona gestante, la mamá, tiene un bebé, que el padre también tenga licencia, cosa que hoy en la Argentina prácticamente no existe. ¿Qué sería modernizar? Sería que tengamos 6 horas de labor y que trabajemos 5 días a la semana y que con las horas restantes se generen nuevos puestos de trabajo. Eso sería modernizar. Modernizar sería que se compre a las fábricas recuperadas para que toda fábrica que cierre sea puesta a producir por sus trabajadores y tenga manera de ubicar rápidamente su producción. Hay muchas cosas para pensar en el camino de una sociedad distinta, de un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Pero estás todo el tiempo como entrampado con el no se puede, no da la relación de fuerzas, no es el momento, y ahora es el momento.
de este mal menor para evitar el mal mayor. Hasta Bueno, que no rompamos eso va a ser muy difícil. Ahí hay un punto que también está en tu libro muy importante, es más, vos lo decís con otra palabra, pero es eso, esto que acabas de decir. Votar por un mal menor, porque de esa manera, yo creo que esto se tiene que ir terminando en la Argentina. Porque lo hemos hecho, yo lo he hecho mucho también, ojo, lo hemos hecho. Había un monstruo adelante, entonces, bueno, qué sé yo, voto por este. Me parece que es hora de terminar con eso. ¿Cómo lo ves vos? Creo que hay que construirlo con tiempo, que cuando llegás al final del embudo es tarde, Lo que hay que construirlo es con tiempo para que estos sistemas no vivan siendo una trampa, que es lo que vos decías de Chile ahora. Bueno, en Chile ya estás en el embudo, ¿viste? Te quedan 2 opciones y bueno, y la derecha es potente, es fuerte, va a ser todo el lobby que necesite. Creo que hay que pensar realmente ahora cómo hacemos, que primero que ninguna lucha puede quedar sola, porque cada lucha que se pierde es fortalecimiento de la derecha, o sea, también hay que pensar cuáles son todos los elementos que van fortaleciendo esa derecha. Y bueno, yo lo veo ahora en el Congreso, en el caso de Fuerza Patria, donde todavía no asumieron y ya hay diputados que se están pasando. Digo, ¿cómo? ¿Todavía ni siquiera asumiste y ya te está convenciendo el gobierno? Bueno, hay mucho para discutir para adelante, me parece, ¿no? En el libro, obviamente, es un libro pequeño, para que sea concreto, que sea conciso, y trato de ir abordando los distintos temas, también del mal menor y la construcción de una sociedad sobre otras bases, de una sociedad socialista, pero trato de plantear, aunque sea brevemente, cómo sería esa sociedad por la cual merecemos vivir, merecemos pelear y salir de estas trampas que nos han llevado a estar cada vez peor, porque no es que evitamos el mal mayor, sino que cada vez vuelve una derecha más recargada, lo mismo que pasó en Estados Unidos con el fracaso del gobierno de Biden, que termina ganando Trump en una versión aún más agresiva. Sí, peor. Bueno, vos decís vivir para trabajar o trabajar para vivir, ¿no? Bueno, esa es una frase más antigua, pero bueno, bastante descriptiva. Miriam Bregman, bueno, te felicito por Zurda. El libro está en venta, supongo, ¿no? Sí, el libro está en la librería, se había agotado, pero luego, bueno, se repuso, y tengo que decirte, Osvaldo, que fue la actividad más convocante de la Feria del Libro. De todas las actividades que se hicieron este año en la Feria del Libro, fue la más convocante, que casi duplicamos la cantidad de gente que entraba en la sala, una sala de 1.000 personas, quedó muchísima gente afuera. Después lo presenté en las Facultades Sociales, fue un éxito, lo presenté en Barcelona y en Madrid y también fue un éxito. Así que no sabía, en Barcelona y en Madrid. Sí. Así que evidentemente hay un interés nuevamente por las ideas de la izquierda que... Bueno, y está también el diario de izquierda que es muy bueno para mí, ¿no? Izquierda Diario, exactamente, que está en varios idiomas, así que eso también nos permite seguir mucho los procesos políticos de los distintos países, porque además ahora las traducciones también son muy fáciles, ¿no? Claro. Entonces, bueno, allí hay información no solo de Argentina, sino que, por ejemplo, todo lo que estuvo pasando en Italia, con una huelga de 2 millones de personas, con el fenómeno que denominaron bloqueamos todo, lo pudimos seguir, y así, estamos muy contentos con la Izquierda Diario porque se ha convertido en un lugar de referencia. Miriam Bregman, te felicito, te mando un abrazo y muchas gracias por esta conversación. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Miriam Bregman, por supuesto, en El Refugio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 20 de noviembre a las 19, expone Alfredo Rosso. Modera Elizabeth Vega Grón. En el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Bueno, recuerden que hoy vamos a poner al aire nuestro encuentro con Pedro Mayral, sobre todo hablando de su última novela, muy lograda, me refiero a Los Nuevos. Hoy, Pedro Mayral, aquí en nuestro programa. Pero ahora vamos a hablar con Larisa Rivarola de una obra que a mí también me gustó mucho, creo que a ella también, que es nada menos que Baco Polaco. ¿Cómo estás, Larisa? ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿llueve en tu barrio? Paró en este momento. No sabés lo que me costó llegar acá, no sabés lo que me costó, todas las calles cortadas, tránsito enloquecido. Por tu casa está todo tranquilo. No lo puedo creer. No, la ciudad funciona perfectamente, no lo puedo creer. ¿En serio? No, la ciudad no funciona. Y funciona peor cuando llueve. Exactamente. Bueno, contame de Baco Polaco, tu mirada siempre es valiosísima, contanos. Baco Polaco o Eurípides en la Pampa Profunda, según el programa de mano. Bueno, la obra escrita y dirigida por Mauricio Cartún, que además de que me encantó, en principio como la síntesis es que lo que hace Cartún es trasladar un poquito el mito, los personajes y el tema, digamos todo, de las vacantes de Eurípides a las llanuras argentinas, para ser sintéticos. Y algo que me pareció interesante para armar la columna es que en el programa de mano hay un textual de Cartún que él dice que la obra es como un pastiche de las vacantes. Entonces se me ocurrió buscar qué es pastiche, la definición exacta en el diccionario de la Real Academia Española, y define el pastiche como una imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista determinado y combinarlos de manera de que den la impresión de ser una creación independiente. Exacto. Entonces, cuando Cartún
traslada la tragedia de Eurípides a un pueblo rural de la Argentina, lo ubica además en los años 30, es verdad, pensé, sí, toma elementos de las vacantes, los combina, pero lo que me pareció más potente o más interesante es que los combina consigo mismo, Cartoon. Pensé esto. Y lo digo porque además estuve releyendo algunos escritos de él que se publicaron en ese libro que toma 1975-2001. Él ahí recorre su escritura, cuando todavía además no había comenzado a dirigir, y en todo ese recorrido memorioso que él hace, aparecen todos los elementos que constituyen su poética hasta el día de hoy, y que están íntimamente vinculados con su identidad. Y yo, mientras miraba, de alguna manera recorría mentalmente Baco Polaco, pensaba en todo lo que describe o detalla Cartoon de sí mismo, ¿no? El lenguaje popular, el manejo anacrónico del tiempo, las imágenes como de una nación perdida, el estado de ebriedad, el dúo de varieté, el retorno de un personaje, el pueblo de provincia, como todas esas imágenes, el abandono. Él ahí también menciona a las artistas de cantina, las peñas, ¿no? Todo esto que yo pensaba, todo eso es Baco Polaco hoy. Y sobre esa excusa que es las vacantes de Eurípides, en realidad me pareció que lo que hay es una hermosa y coherente síntesis de toda la poética de Cartoon, desde los inicios, como de su propio modo de creación de mundo. Y en ese mundo donde él dispone sus personajes, aparece además, y esto también lo quería destacar, una mirada profundamente política, porque también, como dice el programa de mano, hay una decisión del propio autor de que este montaje, estuviera de alguna manera integrado por los artistas egresados de las diversas carreras de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, ¿no? Que además él fundó junto con Roberto Perinelli, sobre todo la dramaturgia, ¿no? Pero bueno, entonces ahí, cuando recordaba el elenco, la verdad que yo solamente reconocí a dos personas en el elenco, a Aníbal Guluni, quien hace de Baco. Sí, sí. No sé si vos te lo acordás, él protagonizó Esbaboda, de Bernardo Capa. Claro, Bernardo a mí me gusta mucho lo que hace, claro, exacto, sí. Brillante ese personaje. Sí. Y también a Luciana Dulitsky, que hizo también de Cartoon La Suerte de la Fea, yo recuerdo que lo vi en El Picadero. Claro, en Timbre 4 la viste. En Timbre 4 y en El Picadero, en las dos salas estuvo. Claro. Gran los actriz. dos además tienen una calidad actoral que se ve, porque además no ves la persona, solo ves el personaje en esas actuaciones, ¿no? Que en este caso serían Baco y Ágave. Y esto además lo extendería a todo el elenco, que además tienen múltiples tareas, José Mérez no solo actúa, sino también hizo la lutería, el mismo Guluni, que también participa en el diseño del sonido. O sea, hay en sus interpretaciones una elaboración tan particular de cada uno, con el trabajo corporal y de actuación y de composición, junto además con el diseño espacial, que me parece que incluso es como un personaje más el espacio, o sea, no hay nada decorativo ahí, todo es relato puro, todo estimula la acción dramática. Entonces, retomando esta idea de trabajar en un teatro público, con egresados de una institución también pública, me parece que ahí hay una decisión de Cartoon que resume una mirada, creo que como una triple mirada, ¿no? Política, poética, artística, y quería también recuperar esto ahora que estamos en una etapa del país donde la política cultural se extraña, y además porque la cultura es lo que se ataca. Me parece que esta idea que propuso Cartoon hace pensar que es posible una política cultural de modo transversal. Es decir, me parece que Cartoon transversaliza esto de desarrollar políticas que superen solamente pensar a la cultura como receptora de subsidios. Es posible sinergias entre los diferentes organismos, por supuesto con decisión política. Y creo que esto también hace que la obra realmente sea tan coherente y sea tan sólida por donde se la mire. Y vos viste la respuesta del público. Aplauden de pie y sala llena. Totalmente. Impresionante. Totalmente. Es como una fiesta ir a ver Baco Polaco. Sí,
por supuesto, y además ver la sala llena de un teatro público, ver la calidad de lo que se confecciona en escena, o sea, la calidad de lo que ves. Las notables actuaciones, el diseño escenográfico, y lo pareja, lo parejas, o no hay ningún personaje que desentona. Y quería recuperar esto mismo también en relación, que creo que no lo mencioné, pero es la escenografía y el vestuario de Rodrigo González Garillo, que también es actor, que trabajó con él en Ala de Criados. O sea, hay un mundo ahí para mí muy coherente en la construcción de Cartoon y en el discurso también, me parece, de la obra. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Jueves a domingo en el Teatro Sarmiento. Vimos imágenes de jueves. Sí, el único tema es que, se lo dije a Mauricio hace unos días, que no se consiguen entradas. Mucha gente me dice, no puedo conseguir. Bueno, hay que pelear y se consiguen. Hay que insistir. Hay que insistir. Como en este contexto, ¿no? Muy claro, hay que insistir, hay que seguir vivo. Insistir, no abandone, insista. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias, como siempre, brillante lo tuyo, Larisa. Chau, chau. Bueno, son las 11:03 y quiero hacer una reflexión sobre algunos mensajes que me llegan. Algunos son muy elogiosos, ¿no? Digo, por la nota de Miriam Bregman. Por ejemplo, María Angélica Villa Crespo dice: Osvaldo, decirle a la rusa que en el 2027 la voto. Saludos, María Angélica Villa Crespo. Pero hay otros que, con todo respeto, quiero aclarar. Por ejemplo, Cristina de Mendoza empieza un mensaje diciendo: me extraña de vos, Osvaldo. Estimada Cristina, ¿cómo estás? Con respeto y con agradecimiento que sigas el programa, te quiero responder. Yo hago periodismo, no hago un programa político partidario, hago periodismo cultural, hago eso. ¿Esto qué significa? Significa que el periodismo tiene que darle lugar, en mi opinión, a todas las voces, menos a los fascistas, menos a los nazis. A ellos no creo que haya que darles voz, porque son antidemocráticos. Ahora, no entiendo por qué tanta indignación cuando uno entrevista a una militante de izquierda absolutamente comprometida con su trabajo, alejada totalmente de cualquier atisbo de corrupción. Entonces, me parece fantástico que no estés de acuerdo con las ideas de Miriam Bregman. Supongamos que no estés en nada de acuerdo. Tenés todo tu derecho. Pero yo, como periodista, nunca voy a hacer un programa que tenga dioses intocables. Nunca. Nunca lo hice. No lo voy a hacer ahora. Por supuesto que tengo mis ideas. Cualquiera que me conoce sabe que pienso. No lo he ocultado en la televisión pública en 26 años. Me paré a cámara y dije: no voten a Milei, por eso fui el primero en ser despedido. Siempre defendí las fuerzas progresistas, y esto hay archivo. Y la verdad, te juro que no lo digo de manera pedante, resisto un archivo perfectamente, pero hago periodismo. Es lo que intento. Y si tuviera acá un radical progresista, lo entrevistaría, por supuesto, no tenga ninguna duda. Y han desfilado sociólogos, y ha desfilado gente que apoya muchísimo al peronismo, y ha desfilado gente, intelectuales poderosísimos, que no lo apoyan tanto, que lo critican. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo periodismo? ¿O tenemos dioses intocables y solamente hay que hablar de eso? No es eso el refugio, y no lo va a ser nunca. Entonces, entiendo tu postura política, la respeto. Seguramente si estuviéramos cerca y tomamos un café, por ahí comparto muchísimas cosas de las que vos pensás. Pero me extraña de vos, Osvaldo, es un mal comienzo. Es un mal comienzo. Insisto, resisto un archivo. Esto es el refugio.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Pablo Caruso está en AM530. Está en línea Jorge Tayana, sociólogo, fue canciller, fue ministro de Defensa, senador nacional, acaba de ser electo como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo más interesante es una cosa que no ha trascendido, pero que sin embargo está en los registros y que en ese momento pasó desapercibido, que la última intervención de Bush, cuando ya estaba molesto, le estaba con Condoleezza al lado, ¿no? Condoleezza Rice. Dice, bueno, al final no sé por qué tanto problema con esto del acuerdo de libre comercio de las Américas. No es un tema tan complicado. De lo único que se trata de ver cómo paramos a China. Mira vos. Igual que 2005. Ahora. A las 16, que vuelvan las ideas en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Cuando cae la noche, el mundo de la cultura encuentra su lugar en El Refugio. El alma y el cuerpo. Muy bien, es el momento de escuchar atentamente a Pedro Mayral. Escritor, les cuento, lo conté al principio, pero lo cuento ahora, no di el teléfono hoy, 11 3200 0530, 11 3200 0530, pero cuando ganó el premio Clarín, me acuerdo que estaba allí porque me invitan al premio Clarín, y la verdad que yo no lo conocía. Sabía que había trabajado, no que había trabajado, que tenía una cercanía con Bioy Casares. Cuando leí la novela, Premio Clarín, me gustó, pero reconozco que, como corresponde, ha ido creciendo muchísimo. Y los nuevos tienen que ver con eso, tienen que ver con un crecimiento como escritor, con una mirada, con un manejo de los tiempos, con un manejo de las historias. Pero como la nota tiene su extensión, me callo, la hicimos aquí, en la radio, y la compartimos, por supuesto, Pedro Mayral en El Refugio. Les cuento, lo último que yo leí, a quien conozco hace mucho, de Pedro Mayral, lo último fue La Uruguaya
y un texto que a mí me fascinó, El Gran Surubí, creo que era el nombre, escrito de una manera distinta a todo. La uruguaya, ustedes saben, tuvo una repercusión extraordinaria, no solamente por la calidad del texto, sino que también se hizo una película con la uruguaya. De pronto, hace poco, me encuentro con Los Nuevos. Comienzo a leerlo. Y lo dije 2 veces, comienzo a leerlo. ¿Por qué? No podía parar. Me atrapó enormemente la historia de 3 personajes: Tiago, Bruno y Pili. Tiago, Bruno y Pili. Uno podría pensar que son 3 historias distintas. No. Se amalgaman, se unen. Por momentos uno siente que el otro se va a aproximar, como que el otro va a entrar de cine en cualquier momento. Cosa que por supuesto no ocurre. Estamos hablando no de teatro ni de cine, sino de una novela. Escrita con el estilo que todos conocemos, fluido, preciso, un enorme manejo de la lengua, de Pedro Mayral. ¿Por qué no está en el streaming, pero está en la radio, lo estás escuchando perfectamente? ¿Por qué? Porque vive en Uruguay. Entonces tenemos el gusto de saludarlo a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Un gusto de hablar con vos. Estaba pensando recién que desde la primera vez que me debes haber entrevistado ha sido en el 98, así que ya llevamos 27 años de diálogo. Es verdad, con Una noche con Sabrina Ló. Sí, exactamente. Premio Clarín de novela. Sí. Exactamente. Y corrió mucha agua bajo el puente. Mucha agua, sí. Es más, yo tengo menos pelo, por ejemplo. Bueno, te pregunto, un acierto, los nuevos. ¿Qué significa los nuevos, no? Gente que está a lo mejor entre los 17 y los 20 años, son nuevos. Sí. Contame. Mira, me costó bastante dar con el título, ya estaba muy avanzado el libro y yo todavía no había encontrado el título. Y en un momento hay una escena donde a estos chicos de 19 años los está verdugueando unos policías, ¿viste? Y hay un empleado de la estación de servicio que ve la escena, un viejo, que les dice a los policías: che, déjenlo, son nuevos, son nuevitos. Y dije, ahí hay algo, ¿viste? Hay algo ahí. Y ellos después le van a agradecer a ese tipo de la estación de servicio, y como el tipo no se acuerda, el personaje de Tiago le dice, somos los nuevos. Y ahí apareció una cuestión identitaria, como una época de la vida que no está muy nombrada, porque no son adolescentes, no son adultos, son jóvenes, pero viste que no se usa mucho la palabra vino un joven, vino un muchacho, vino un chico, pero me gustaba la idea de que son nuevos, recién llegados al mundo. Bueno, y en el texto hay mucho de esto, por ejemplo, con el sexo, con el descubrimiento del sexo, digo, son nuevos en todo sentido, con el descubrimiento de la vida en su sentido incluso más dramático, como le ocurre a Tiago. No vamos a contar todo, pero Tiago tiene una particularidad distinta, que es que está pasando, por lo menos en la novela, por un periodo, no sé si de internación, pero por un periodo psicológico importante. ¿Cómo lo ves vos? Tiago es el primer personaje que apareció para mí, ¿no? Empecé por ahí el libro. Es un chico que está en carne viva, porque se murió la madre hace poco, y está pasando un duelo, y nota un mundo flotante alrededor, de felicidad medio impuesta con el que él no comulga, digamos. Lo llevan a un veraneo, a una playa, y está muy enojado, ¿viste? Y esa fue la primera voz que apareció. Cuando pienso en Tiago, no puedo no pensar en que Tiago perdió a su mamá hace muy poco, y el padre lo lleva a este lugar muy parecido a Cabo Polonio, creo. Sí, sí. Un poco snob el lugar, esto es una opinión personal, lo lleva con su novia, que en realidad, no voy a contar todo, Quiroga, no cuentes todo, que en realidad esa novia ya existía antes del fallecimiento de la madre, pero ese es un punto, me parece importante. Hay un duelo que no se puede realizar. Claro. ¿O no? Sí, hay un duelo que no se puede realizar, y entonces lo que le provoca eso a Tiago es que habla mentalmente con su madre, ¿no? Mentalmente, y se lleva
se lleva una túnica, una especie de túnica de la madre, una especie de solero que usaba la madre. Es lo único que se guardó de todas las pertenencias, y la lleva ese verano porque la quiere colgar de una soga, porque eso le hacía acordar a su mamá, y eso desencadena una historia que no vamos a contar, pero que es como una bandera de los veranos para él eso. La historia dijo que no la vamos a contar, pero bueno, es una historia importante porque ese solero adquiere otra dimensión y después ocurren muchas cosas a partir de ese solero. Sí. El otro punto, vos dijiste, está en carne viva. Otro punto importante es el fuego. Hay un momento donde él mira un hecho muy importante que ocurre y que ojalá que lo puedas descubrir pronto. Él mira y hay una fascinación de él por el fuego que coincide con su estado interior, ¿o no? Sí, claro, sí, porque yo creo que una de las cosas que quise hacer en el libro es que los paisajes sean emocionales. Claro. Lo que sucede ahí afuera es lo que le está pasando a los personajes. Entonces, cuando Tiago ve ese fuego, es su propia bronca, es su propio deseo de destrucción, de destruir ese especie de falso paraíso snob, hipócrita, de una clase media alta que está jugando al rancho, viste, que de ir a ese mundito desenchufado. Le da una bronca a él eso. Entonces, sí, después vuelven al aire acondicionado de sus casas. Obvio, claro. Desde un lugar muy privilegiado, jugás al rancho un ratito en las vacaciones, ¿no? Entonces a él le da bronca eso, y entonces ver ese fuego es algo que es de alguna manera su propia ira, ¿no? La que se manifiesta ahí. Sí, yo hago mucho eso, que las escenas que ocurren provienen de la intimidad emocional de los personajes. ¿Ese lugar existe? No. Es, como bien decís, inventé el lugar inspirado en Cabo Polonio, pero lo hice católico para que sea medio opresivo. Uh-huh. Lo hice católico, argentino, y más como exclusivo, medio como de club privado, ¿no? Estaría cerca como al sur de Necochea, el lugar, más o menos ubicado. Inventé el pueblo más cercano en General Brito, que no existe. Pero la gente me pregunta, ¿dónde queda General Brito? No existe. No existe. Es como el Coronel Vallejos de Puig, viste, que es Villegas, pero no es Villegas, ¿no? Claro. Entonces, sí, para que nadie me diga, che, pero ese lugar no, lo inventé de cero, no existe. Pero existe ahora en el libro. Uh-huh. Es un espacio de la ficción. Y existe la playa, mucho, como en el relato donde aparece Bruno, ya vamos a hablar de Bruno, existe el frío. Sí, exactamente. Ahí aparece en esta primera parte ese calor de la playa, un viento caliente de tierra caliente que sopla todo el tiempo y que no termina nunca de llover. Entonces ese calor, ese mal humor que parece venir es parte también de esa opresión del lugar. Y escribí esa primera parte donde Tiago piensa en su amigo Bruno, que está estudiando en Estados Unidos, en ese mismo momento en el hielo. Y después dije, bueno, ahora voy a probar a escribir lo de Bruno, porque me gustaba el contraste justamente. El hielo, la nieve hasta el cuello. ¿Le ibas a poner de título Wisconsin? Sí, en un momento le iba a poner Wisconsin porque me gustó cómo quedó la parte de Bruno, la segunda parte. Un chico que está muy solo en el campus universitario, estudiando algo que no le gusta, lo mandaron ahí. Lava baños. Se pone a trabajar y lava baños por primera vez en su vida, agarra la pala, palea nieve, ¿no? Y está solo, encima lo hice más solo todavía porque él está en la final del Mundial de Qatar a las 8 de la mañana, solísimo, no puede ni festejar porque si... y a nadie le importa. A nadie le importa, nadie vio el partido, sale a caminar sobre el lago congelado y si llega a saltar, se cae en el agua helada. De hecho, alguien le dice. Sí, dice, cuidado. Entonces, él ve la multitud en Buenos Aires saltando en el calor, y él está solo ahí. O sea, más solo no lo podía poner, pobre Bruno. Con Bruno, uno siempre tiene que tratar de no contar todo. A mí me cuesta.
Me cuesta siempre. Pero un poco contemos. Con Bruno, claro, con Bruno pusiste todo, ¿no? Porque, viste, no es lindo que la mujer te deje. Le rompen el corazón. Claro, digo, uno se pregunta por qué cuando regresa de Chicago. Sí. Ese diálogo terrible, sí, tan cortante. Ella le dice, tengo que enfocarme en mis que es un verso, vos sabés que eso es un verso. Sí, sí. Cuando te dicen eso, sabes que estás listo. Sí, sí. Claro, porque había pasión. Sí, claro que sí. Es terrible. Mira, yo me encariñé mucho con estos personajes y por primera vez me pasó que maltratarlos me dolió, porque si vos no maltratás al personaje no hay historia. Sí, la historia de alguien que se enamora no es la historia completa. No. O sea, la historia es que le rompan el corazón. Claro, si vos tenés una hermosa familia con perro y todo, el prado verde, no, algo tiene que ocurrir. Estamos acostumbrados, además, que incluso en una serie, una película, empieza así, pero sabés que se va a pudrir. Sí, cuanto más perfecta empieza, sabés que peor va a ir. Se va a poner muy heavy, decís, bueno, entonces, el momento de romper el corazón a Bruno, me sentí como un dios cruel, ¿viste? ¿Por qué lo hago enamorar hasta la médula y ahora? Pero bueno, lo tuve que hacer porque a los personajes, al igual que a los hijos, no les podés ahorrar el dolor. Claro. Y lo que tiene también de interesante lo de Bruno es que no la ve venir. ¿Y por qué no la ve venir? Porque es nuevo. Claro. Porque es joven. Sí. Es decir, otro le diría, bueno, veo que la mano viene mal, no me contestaste, sí. en fin, ¿no? En cambio, él recibe el hachazo de golpe. Sí. En ese sentido es muy contundente, pero tiene algo de Bruno que yo creo que es muy importante, que de alguna manera lo salva, es exagerado, lo salva la música. Sí, claro, exactamente. Por un lado está con esa falta de perspectiva que te pasa a esa edad, que las cosas te pasan por primera vez, entonces no sabes qué es eso, te parece que ese enamoramiento era para siempre y de golpe es para nunca más. Te falta la perspectiva de saber que la vida sigue, que te vas a enamorar de vuelta más adelante. Estás metido en ese primer momento donde todo es por primera vez, tan doloroso, ¿no? Pero, como bien decís, tiene la música. A él le gusta tocar el bajo. Y la música lo salva. Es lo que lo hace pararse derecho al final, ¿no? Se da cuenta que él se va a dedicar a la música. Y ahí hay mucha emoción. Yo cuando vi que la música lo tomaba, sí. Ahí me conmoví, pensé, bueno, el arte el arte puede acompañarlo en este tramo. Sí, es el arte y también me gusta meter ahí la idea del oficio, ¿no? Creo que una cosa que está provocando el libro que me gusta mucho es que la gente se le hace preguntarse ¿cuáles fueron las decisiones a esa edad que me llevaron hasta donde estoy? ¿Cómo descubriste tu oficio? ¿No? Viste que a veces son medio azarosas, a veces son cosas que elegiste y otras medio azarosas. No, que de repente ese oficio empezó a crecer y seguiste. Sí, exacto. Entonces me interesaba eso, como que de golpe Bruno, porque un chico lo escucha tocar el bajo, le dice, che, ¿querés venir a la banda evangélica ahí en el templo? y va. Y se pone a tocar el bajo ahí, y después como toca bien, son unos mexicanos ahí en Wisconsin, lo invitan a tocar al cumpleaños de 15 de una sobrina y él descubre que sirve para eso. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento de tu vida empezaste a sentir que tenías la capacidad de hacer algo, de un oficio o una vocación? ¿Y cómo eso te empoderó? Además, más allá de toda la vulnerabilidad de esa edad, esa fragilidad terrible, también está esa fuerza de por primera vez empezar a trabajar, empezar a lograr hacer algo, sentirte que empieza una identidad a desarrollarse. Estamos conversando con Pedro Mayral, autor de Los Nuevos, última novela de Pedro, última porque es la última que escribió, es muy joven y seguirá escribiendo, pero es una novela estupenda. Vamos a Pilar. Sí. Pilar está desde el primer momento, porque Pilar está muy cerca a Tiago. Sí. ¿No? Algo que también es tema, la libertad sexual. Sí. Cosa que me alegra, claro. Sí. ¿No? Ya desde el primer encuentro, desde Tiago y Pili, o sí. Pilar,
Y una especie de demonio, ¿no? Aparece desde el principio en la novela cuando entra al baño de Tiago de una patada, ¿no? Para asustarlo. Y bueno, yo escribí esa primera parte de Tiago y escribí después lo de Bruno. Después dije, bueno, esto es un tríptico, tiene que aparecer Pilar. Y ahí me metí en problemas porque me costó resolver la voz de Pilar. Sobre todo porque vos sabés que le estaba pidiendo al personaje que resolviera las líneas argumentales de los otros dos. Y el personaje parecía decirme, che, yo quiero mi historia. ¿Cuál es mi historia? Claro. Y ahí aparece Rosa. Ahí aparece primero la abuela que, como decís, le enseña a manejar, y eso ahí de nuevo la empodera a Pilar a aprender a manejar. Y aparece Rosa, la empleada de la abuela, que trabaja hace mucho en lo de la abuela, y le piden a Pilar que haga un documental, un cortometraje para la facultad. Hay un malentendido terrible ahí, ¿no? Sí, le piden en la facultad que haga un cortometraje en la facultad de cine, ¿no? Sobre alguna persona de su familia. Nadie le da bola y le pregunta a Rosa si se anima, y Rosa, quizás sin entender mucho qué quiere esta niña molesta, le dice que sí. Entonces Pilar la sigue todo el día con la cámara y la sigue hasta su casa en José C. Paz. Sí, sí. Y por primera vez es testigo de una desigualdad social enorme que ella nunca había visto y que ni siquiera ha visto bien la abuela, que hace 30 años, hace 30 años trabaja Rosa. Esos dos mundos tan distantes socialmente, que Rosa recorre todos los días, Pilar por primera vez recorre esa distancia. Y me interesaba eso, viste, que mostrara esa distancia. Y hay una compañera que le increpa por, digamos, como embellecer la pobreza, sería el punto, ¿no? Y ella le contesta, digo, Pilar es terrible, mejor que no te encuentres con Pilar, porque le contesta duramente, ¿no? Y también ahí hay una vocación, como Bruno era la música, aquí es el cine. Sí, yo creo que aparecen, esto me doy cuenta ahora que me desperté después de escribir sonámbulamente, ¿no? Tiago tiene mi parte de la palabra, Bruno tiene mi faceta musical y Pilar tiene mi faceta así de cine o cinematográfica. Claro. Ella piensa mucho en imágenes y en historia. Ve distinto. Sí. Ve distinto. Sí. Pensaba en algo que acabas de nombrar, fundamental, la música en la novela. No la de la prosa, que vamos a hablar también, pero la música. Sí. Es más, algo que me dio la gente de Planeta, que son bárbaros, la gente de Planeta, me dieron como un librito y tiene como yo soy medio bruto tecnológicamente, pero tiene como un PDF. Sí, claro. Como un QR. Un QR, perdón, un QR. Mira si no soy bruto. Un QR. Sí. Donde estaría la música. Te lleva, ese QR que está al final de la novela también, te lleva a un audio que es un ensayo de ellos tres, que ellos hacen una banda, ¿no? Que se llama Hijos Únicos. Y como están escribiendo canciones, yo escribí las 3 canciones. Y acá está. Sí. No lo había visto. Escribí las 3 canciones y entonces es como si escucharas un ensayo de ellos 3 y lo fabriqué. Es como un desprendimiento de la ficción que se pasó al mundo real. Lo grabé con amigos músicos y lo canta una chica que canta muy bien, que se llama Miranda Díaz, que hace la voz de Pilar en las canciones. Así que la verdad que quedó muy lindo eso. Es como un bonus track, ¿no? Claro. ¿Cuándo empezaste a escribir la novela y cómo es tu escritura? ¿No? Digo, no la prosa exactamente, sino cómo va progresando, con gráficos, sin gráficos, con sorpresas. Sí, esta novela fue muy orgánico como creció, porque no fue tan planeada. En enero del 23, que yo lo llamo el verano de los mini Messis, porque todas las playas estaban, después del Mundial, llenas de niños con la camiseta de Messi, ¿no? Fue el verano de los mini Messis, eso aparece en el libro. Empecé a tomar notas del libro. Estaba en una playa por Rocha, ahí por Punta del Diablo. Y empecé a tomar notas del libro. Y recién cuando volví de las vacaciones logré sentarme a escribir. Eso fue en el 23, ¿no? Escribí lo de Tiago, lo de Bruno. Le escribí lo de Tiago, como te contaba. Después dije, bueno, voy a probar lo de Bruno. Y lo de Pilar me llevó 1 año y medio resolverlo.
Un año y medio. Hice 4 versiones, sí. Hasta que resolví. Viste que se pasan la pelota contando en la última parte. En vez de contarlo todo Pilar, Tiago cuenta una parte. Claro, le dice, eso contalo vos, que para mí es muy doloroso. Esto lo cuento yo. Bueno, pasás muy seguido de la tercera a la primera. Sí. Y lo contás, decís, ahora paso a la primera. Sí. Porque me quedaba muy esquemático y muy cuadradito. Que lo primero lo cuenta Bruno, lo primero lo cuenta Tiago, lo segundo Bruno, lo tercero Pilar. Claro. Me gustó que se rompiera ahí la novela. Claro. Y creo que cuando rompes el plan es cuando entra aire y oxígeno y la historia vive. Cuando querés meter todo en tu plan previo, no lo dejás respirar. No va. ¿Cómo concebís la prosa? ¿Cómo lográs esa cosa musical que tiene toda buena prosa y la tuya es buena prosa? ¿Cómo lo conseguís? Bueno, gracias por eso, Osvaldo. Para mí es muy importante. Lo que hago es vincularme a lo que yo llamo la lengua viva. La lengua viva no es necesariamente ser coloquial, pero sí vincularse con una lengua que está en funcionamiento. O sea, ¿cuál es la lengua que usamos para insultar, para seducir, para hacer reír? Es decir, una cantidad de cosas que tienen que ver con una lengua personal. Es la lengua madre. La lengua que mamaste y también la lengua que tratás de usar. Claro. Esa es la lengua viva para mí. Y entonces trato de que la escritura no se aleje demasiado de eso. No vulgarizar la prosa, sino conectarla a una lengua que está en funcionamiento, que hace cosas, que se puede permitir por momentos ser lírica y muy precisa, pero que tenga fuerza, la fuerza de la oralidad. Me gusta mucho la idea de lengua viva. Vivimos así. No es lo mismo la lengua erótica, claro, que cuando me agarro los dedos con la puerta, no digo cáspita, me lastimé un dedo, digo la puta madre que lo parió, sí, esta puerta. Sí. Es así. Esa es la lengua viva. Esa es tu fuerza verbal. Y lo digo sabiendo que mucha gente a veces neutraliza su castellano para llegar a más lectores, o por temor a sonar medio vulgar, o a veces hace un tono demasiado literario, y a mí me parece que la fuerza de tu lengua está en ese lugar. Bueno, ahí está el gran drama de las traducciones. Sí, cuando hables una traducción, aparqué el carro, pero claro, quizás no hay otra manera de hacerlo, habrá que aparcar el carro, quizás no hay otra forma a lo mejor, porque también nosotros utilizamos el voceo. Sí, bueno, yo tuve que hacer bastante hincapié y fuerza para que me respetaran mi lengua en las ediciones. En España. Sí. Pero lo entendieron. Yo creo que ahora se dieron cuenta en España, por fin, que el eje de la literatura hispanoamericana se corrió desde cuando empezaron ya García Márquez y Borges. Se trazó un eje central de la literatura hispanoamericana que queda acá. Lo lamento. Ahora España, de alguna forma, lo digo para chicanear, es como una lejana colonia. O sea, obviamente se editó en España también. Sí. ¿No es cierto? Y me respetaron mi lengua rioplatense. Directamente la respetaron. Sí. Y por pero supuesto te pregunto, sin que se entienda demasiado para no ser grosero, obviamente, ¿no? Pero digo, cuando estás en Madrid. Sí. Voy a coger el bus. Claro. ¿O no? Bueno, pero lo entienden, al leerlo lo entienden. Sí, claro, por supuesto. Creo, incluso les causa cierta gracia. Claro. Creo que hay mucha comunicación. Entonces, eso ya provoca que... Porque yo aprendo también lenguaje de literatura contemporánea española, lo voy aprendiendo. Exactamente. Sí, vos ya sabés también esas palabras. Sí, también lo sabés. Y si no las sabés, por contexto lo ubicás. Pero, por ejemplo, yo digo colectivo, no digo ómnibus. Claro. En mi escritura. Y tampoco decís bus. No digo bus, claro. Entonces, bueno, eso ya lo empiezan a saber. Y creo que los argentinos tenemos que seguir haciendo fuerza con eso. Hacer fuerza, defender tu lengua de tu región, que vamos a ir cada vez más ganando territorio con eso. ¿Cómo sentís tu propio camino desde Una noche con Sabrina Love a los nuevos? Qué buena pregunta, Osvaldo. Mira,
Y a mí me da mucha felicidad y tengo mucho agradecimiento, porque yo pude siempre ir escribiendo lo que tenía ganas. Un libro como El Gran Surubí, si yo no hubiera tenido la libertad de hacerlo, no lo hubiera hecho nunca. Y creo que en ese sentido fue Cassiari con la revista Orsay el que me dio un espacio para escribir ese libro en la revista, que después se hizo libro. Entonces, creo que tuve mucha suerte de ir conociendo gente que me habilitó, me ayudó a abrir puertas y dejarme que yo, si quería escribir una novela en sonetos, lo haga, si quería escribir un libro para chicos, lo haga, si quería escribir columnas para el diario, como hice, también lo haga. Creo que mi camino es una suma de experimentos. Siempre estoy experimentando. Y esta novela para mí también lo es. Fue un experimento largo, pero yo aprendo a escribir cada libro. No es una cosa que ya sé hacer como un oficio, sino que cada libro para mí es, primero es un bote a remo, no es una lancha. Tengo que remar y escribir ese libro, pero aprender a escribir ese libro. A mí me fascina cuando aparece, por ejemplo, aparece Quevedo, en este libro, en los nuevos. Un horizonte de perros, García Lorca. Sí. Esos cruces. Sí, ¿no? Claro. Esos cruces tan buenos para el lector también. Sí, y bueno, lo que pasa es que ahí está la riqueza, para volver a la riqueza de la lengua castellana. Es un tesoro que tenemos y el siglo de oro español le dio un músculo a la lengua castellana que, ¿qué te parece? Que es el día de hoy que lo seguimos aprovechando eso. Y Lorca lo retomó eso. Y después, cuando esa lengua pasa a este continente, bueno, es como tirar una semilla con un súper fertilizante, ¿no? ¿Y tu vida literaria diaria cómo es? ¿Escribís todos los días? ¿No escribís todos los días? ¿Lees todos los días? ¿Qué haces? Sí, mi día ideal es después de llevar a mi hija al colegio, sentarme a escribir y escribir mis cosas. ¿De mañana? Sí, de mañana hasta las 2, 3 y después a la tarde escribir cosas más que tengo comprometidas, como, no sé, ponerle alguna columna, cosas ligadas con el periodismo, con la crónica o algún prólogo, contratapa, ¿viste? Siempre, o guiones de cine. O sea que trato a la mañana escribir mis cosas y a la tarde cosas más profesionales. ¿Te acordás del Uruguaya? Sí. Fue película. Sí. Dijiste guiones de cine, digo, sí. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? Sí. En la Uruguaya yo colaboré muy lateralmente, pero pude meterme un poco pero las dos veces, tanto Una noche con Sabrina Lab como la Uruguaya, solté el libro y que los cineastas se arreglen. Es otra lengua, sí. ¿Cierto? Señores, tenemos los nuevos de Pedro Mayral. Créeme que la vas a pasar muy bien leyendo el libro. Todo lo que digamos en una entrevista es lo que decimos en una entrevista, punto y aparte. Hay que encontrarse con la obra, disfrutar de la prosa, de los personajes, de las tramas, de las subtramas. Esto es leer, con mucha atención. Si podés subrayalo, no me importa. Los nuevos de Pedro Mayral, última novela de Pedro. Vendrán muchas más. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es El Refugio y enseguida volvemos.
decirte lo que es no tenerte tan cerca. Me despierto y no sé del destino, si es el aire o el agua tan fresca. Blue, cae rodando y cura así las heridas que aún no se secaron de aquel abrir. Dói a falta de ti para dizer o que é não te ter aqui perto. Me desperto e não sei do destino. Água, vinho ou ar, não estou certo. Se vuelve hacia mí. Solo sentí perderte otra vez. Y esto es así, música para mí. No dejaré ya descansar mis pies. Sentí perderte otra vez. Y esto es así, música para mí. No dejaré ya descansar mis pies. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. La expansión del universo no terminó. Big Bang. Un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Maestro Ulises Rodríguez, ¿cómo va? Vas a hablar de una tucumana, Muña Muña, ¿no es cierto? Dale. Ulises, ¿me escuchás? Hola, buenas noches. Bueno, yo te saludé antes, pero te vuelvo a saludar. Hola, Ulises Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Espero que se me escuche lo mejor posible. Sí, te escuchamos. ¿Dónde estás? En la ciudad de La Plata. Muy bien, muy bien. Y vas a hablar de Muña Muña. Voy a hablar de Muña Muña, una película tucumana, en parte tucumana, porque la directora, si bien es porteña, pero con raíces tucumanas, la película está filmada en el Mollar y está protagonizada por la actriz tucumana Lidiana Juárez y por Sergio Prina, que también es un actor tucumano dentro de los actores y actrices tucumanas. Ella es de lo más conocida que hay. Ha trabajado en Planta Permanente, en El Moto Arrebatador, en Los Dueños, y Sergio Prina en las mismas películas que ella. Y bueno, la película tuvo su estreno nacional en el Cine Gomón hoy a las 20:30 y va a estar toda la semana hasta el próximo miércoles, y esperemos que una semana más también. Pero escuchemos a Paula Morel Christoph, que es la directora de Muña Muña, contando sobre esta película. Qué bueno, dale. Hola, mi nombre es Paula Morel Christoph y soy la directora de Muña Muña, mi ópera prima, que se filmó íntegramente en Tucumán con actores tucumanos. Gran parte del equipo técnico es tucumano. Esta película tuvo la suerte de formar parte del WIP de San Sebastián. También estuvimos en el Festival de Santander, en España, en Hof, Alemania, y hace muy poquito en el Festival de Cine de Mar del Plata en la competencia internacional. La verdad que Mar del Plata nos recibió de una manera muy hermosa, al público le gustó mucho la película, y ahora la película llega a Buenos Aires este jueves 20 a las 20:30 y queda programada toda la semana. También vamos a tener una función especial en el Cine Teatro 25 de mayo, el lunes 24 a las 20 horas. Esperemos que la película siga programada también en Gomont la semana siguiente, pero para eso es muy necesario que el público vaya esta semana a ver la peli. Bueno, es una película hecha con mucho amor y mucho trabajo también, así que espero que la disfruten. Sigan en nuestras redes la info de la peli, El Yuyo del Amor. Les mando un abrazo. Qué bueno tener la voz de la directora. Este es un trabajo que vos haces, Ulises, muy bueno para nosotros, porque bueno, la tenemos a la directora finalmente, ¿no es cierto? Contame de la película vos como crítico. Bueno, te cuento, a ver, la película es la historia, rescata la historia de Olga, que es Lidiana Juárez, que Lidiana, que era, digamos, es una enfermera que trabaja en una salita de primeros auxilios ahí en el Mollar, y a los 60 años ella queda con el nido vacío, como se suele decir, porque su hijo, a quien ella le había dedicado toda su vida como madre que crió sola,
se va con su novia a probar suerte a Europa y ella queda sola, sin muchos proyectos de vida, como digamos, con una vida muy de pueblo, hasta que conoce a un francés que está ahí viviendo temporalmente en el Mollar y comienza a vivir una historia de amor y comienza a renacer en ella un deseo como mujer que estaba ahí olvidado, que estaba perdido, y hay como una vuelta a vivir sensaciones que ella había olvidado completamente por dedicar su vida a la crianza y al trabajo, y es como que la vida le da otra oportunidad a esta mujer de 60 años. La verdad que es una historia muy que logra llegar al público desde un lugar sencillo, desde un lugar donde toca fibras sensibles de gente común, diríamos, ¿no? De gente que podría ser tranquilamente tu tía, tu vecina, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además con actores y actrices tucumanos y tucumanas que son reales. Digo, como la semana pasada hablábamos de una película cordobesa con actores cordobeses, bueno, ahora hablamos de una película tucumana con actores y actrices tucumanos, filmados, paisajes tucumanos como los valles calchaquíes, el Mollar, que le dan esa cuestión también de realidad a lo que uno está viendo y logra que el público se identifique con Muña Muña, que Muña es un yuyo que crece en lo alto de los cerros de los valles calchaquíes, que es el yuyito del amor, y de ahí viene el nombre de la película. ¿Cómo la podemos ver? O sea, ¿qué días y horarios, te acordás? Sí, claro, va a estar la película desde, a partir de hoy jueves, que es los días de estreno, hasta el próximo miércoles a las 20:30 horas en el Cine Comón. No se la pierdan realmente porque es una linda película para ir a ver, sobre todo aquellos que ya pasamos los 40 años, vamos a sentir más identificación aún con esos personajes. Te mando un fuerte abrazo, Ulises, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, a ver, tenemos algunos chivitos y mensajes. Florencia Dávalos, Manu Navarro en guitarra, este sábado, 8 de la noche. Capacidad limitada, reservas, espacio la conversa@gmail.com. Es en Castro Barros 809 Boedo, Castro Barros 809 en Boedo. Florencia Dávalos, Manu guitarra en guitarra. Ringstone, últimas 3 funciones del año de Brenda Angela. Es muy buena Brenda Angel, hace la danza aérea, es excelente. Yo vi un espectáculo de ella, es notable lo que hace. Últimas 3 funciones, sábado 22, sábado 29, 8 de la noche. Premio Artey, y esto queda en Bartolomé Mitre 4272, pero pone ringtone, y ahí te va a llevar. Es muy bueno el espectáculo, lo vi, por eso lo digo. Realmente irreal, viernes 21 de noviembre, mañana, muy bien, mañana. Una obra de narración oral y teatro, el único gesto es creer. Viernes 21, Sebastián Fernández, Natali Cruz y Daniel Hernández. Mario Bravo, 948. Muy bien. Bueno, mensajes. Fernando de Quilmes, valoro y admiro tu coherencia y valentía, hermoso programa. Gracias. Hay muchos mensajes donde hablan de la nota a Miriam, ¿no? Como que una nota que evidentemente, por ejemplo, excelente entrevista a Berman, gracias Osvaldo. Nada que aclarar, Osvaldo, si se te cuestiona no se te conoce. Pólvora de chimangos con ese mensaje. No, bueno, se puede opinar. Está muy bien que la gente opine, ¿no? Hola Osvaldo, siguiéndote desde 1993. No lo digas eso, no lo digas. 1993 es mucho para atrás. Mucho. Tenía más pelo, creo. Creo que tenía más pelo. Me perdí la entrevista a la maravillosa Bregman, dice la oyente, Silvia. Lali, estimado Osvaldo, soy peronista y siempre es más que interesante escucharla
a Miriam Bregman. Felicitaciones por la entrevista. Bueno, y más mensajes, pero lo más importante. ¿Quiénes hacen el refugio? Primero, Vicky Nardone. Seguro, sin ninguna duda. Dani Franco está en temas menores, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te trae el agua. No, mentira. Después se enoja, ¿viste? No, todo lo contrario. Dani Franco es como la producción general, capo máximo. Todos obedecemos a Dani Franco. Viene Dani, te haces la venia, qué sé yo. Pero la que labura es Vicky. No. Bueno, perdón, Dani, estoy como divertido a esta hora. ¿Qué crees que haga? Son las 12 menos un minuto. Operador Carlos Di Madre, maestro Di Madre, que siempre está firme, ¿no? Presente como clavo de techo, como dice Vicente Batista. Eso dice Vicente Batista. Hay varias firme, por ejemplo, una que firme como corbata de muerto sería una, pero eso es un poco lúgubre. Entonces, Vicente Batista, como rulo de estatua, Vicente Batista me encuentra y me dice, no digas eso, firme como clavo de techo, lo cual es discutible, porque el clavo de techo no siempre está firme. Pero bueno, lo dice Vicente Batista, que es un excelente escritor, ganó el premio Rómulo Gallegos este año, así que bien Batista. Bueno, está Carlos Di Mare, está Ailén Pavón, operadora de video. Ailén, qué lindo nombre, Ailén. Diseño y flyers, Paula Aguirre, muy bien, Paula Aguirre. Redes, Alan Martínez, perfecto con las redes. Y nada más. Idea y conducción, Osvaldo Quiroga, quien les habla. Se acabó. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche en punto para hacer el refugio. Muchas gracias por elegirnos. Un fuerte abrazo.